Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 19, Hacia el espacio exterior. ¿Cómo estuvo su retiro? Sí, cuenten todo. ¿En verdad fueron ahí? Nuestros estudiantes estaban obviamente curiosos de saber si en verdad habíamos pasado 10 días en meditación silenciosa en las vacaciones, como lo habíamos anunciado. Levantarse voluntariamente todos los días a las 4 de la mañana y quedarse sentado sin moverse por 10 horas era muy difícil de imaginar para la mayoría de ellos. Y como ya sabían que somos dados a disfrutar la vida lo más posible, estaban realmente confundidos e intrigados. Claro que fuimos, contesté. Fue absolutamente asombroso. ¡Increíble!, Añadió Carmela. Todos ustedes deberían hacerlo como primera cosa antes de graduarse. Yo nunca podría permanecer sentado por tanto tiempo, Dijo uno de los estudiantes. me mataría el dolor de espalda. Vipassana suele encargarse de ese tipo de cosas, dije. El primer día sentí como un cuchillo se retorcía entre mis omóplatos, luego de pasar solamente 20 minutos meditando. El dolor muscular era espantoso, pero todo lo que tenía que hacer era mantener mi conciencia con la sensación y, eventualmente, se disolvió. El cuarto día pude sentarme por 2 horas sin moverme, ni un centímetro. No sentía ningún dolor, en ningún lugar. Me sentía completamente ligero. Nadie parecía muy convencido. ¿Qué hicieron cuando terminó? ¿Cómo se sintieron? Tomamos un ferry y nos fuimos en un tour a las Islas San Juan por 2 días antes de volver aquí. Contestó Carmela. Para ser honestos, agregué. Cuando dejamos el retiro, sentimos que estábamos en ácido por 3 días seguidos. Esa es la mejor y más corta manera que tengo de describirlo. Ahora tenía su atención. Es absolutamente irreal, continué. Todo era mágico, poco familiar y hermoso. No teníamos sentido del paso del tiempo y nos sentíamos como parte de un cuento de hadas, completamente en armonía con el mundo a nuestro alrededor. De hecho, todavía estamos terminando de digerir esa sensación. Yo nunca he tomado un ácido, Dijo alguien. Bueno, es muy difícil de describir. En realidad fue mejor que estar en ácido. En términos de navegación, fue tan bueno como puede ser. Nuestra experiencia del tiempo, después del retiro, fue absolutamente perfecto. Todo lo que hicimos se sentía suave y significativo. Toda la gente que conocimos era amigable. Éramos parte de todo. Nos sentíamos felices, ligeros y juguetones, como dos niños, pero sin dar nada por hecho. Desearía que todos ustedes pudieran experimentarlo algún día. hice una sesión de yoga la tarde antes de dejar el retiro. Siguió Carmela. Fue la mejor experiencia de yoga que he tenido. Fui capaz de observar dónde guardaba la atención
y simplemente relajarme y seguir más allá hacia donde jamás había llegado. Básicamente todo mi cuerpo estaba consciente y yo seguía la corriente con él. Fue realmente increíble. Al día siguiente, cuando comimos, continué. Alguien en la otra mesa ordenó un capuchino, y cuando llegó, tuve un reflejo instantáneo que estaba a punto de convertirse en antojo. Pero antes de que pudiera pensar en eso, mi atención se dirigió automáticamente a la sensación física que se había desencadenado en mi cuerpo en el momento en que vi la taza. Sentí una ligera presión bajo mi garganta, y conforme ponía atención a esta sensación por un momento, justo como lo había hecho tantas veces con otra sensación corpulenta durante el vipassana, la presión y el antojo se disolvieron. Se fue antes de que pudiera estar totalmente consciente de ella. Conforme compartimos con entusiasmo las muchas poderosas y liberadoras experiencias que tuvimos durante y después del retiro Vipassana, muchos de nuestros estudiantes parecían genuinamente interesados. Todos querían saber la información de contacto y el lugar donde se llevaría a cabo estos cursos. Así que hicimos otro folleto. También integramos el Vipassana en nuestras sesiones de tratamiento, 10 minutos cada vez. Influidos por este interés, nos enfocamos todavía con más fuerza en las técnicas que ayudarán a nuestros estudiantes a hacerse conscientes del diálogo interno y a experimentar momentos estáticos. Basados en el trabajo de Eckhart Tolle, el cual nos parecía el conjunto de enseñanzas más accesible en este sentido, desarrollamos una serie de prácticas que llamamos yoga mental. Eran simples pero efectivos ejercicios, como escuchar el sonido de una campana apagarse o un búho cantando, dejando atraer la atención hasta el silencio, estando profundamente alertas. Otra práctica tenía que ver con escuchar todos los sonidos de un ambiente al mismo tiempo, sin concentrarse en ninguno en particular. Incluso los convencimos de hacerse conscientes del silencio del que todos estos sonidos emergen y regresar al punto en el que estos eventualmente se apagan otra vez, o el silencio que rodea a los sonidos y los estira entre ellos. Comparamos los sonidos a las letras de una página en blanco, como el silencio que hace que el sonido salga, como las letras de la blancura del papel. Del mismo modo, intentamos entrenar la conciencia de nuestros estudiantes en el espacio que hay entre los objetos de nuestro mundo visual. Normalmente tomábamos nota de los objetos en sí mismos, a menos que tratáramos de calcular el tamaño de un cuarto, para ver, por ejemplo, cuánta gente cabría en una función. El espacio no tiene información para nuestra percepción, así que lo ignoramos. Pero así como el papel en blanco permite a las letras destacarse y el silencio al sonido, así el espacio le permite a los objetos existir. Durante los respectivos ejercicios de yoga mental, guiamos a los estudiantes para hacerse conscientes del espacio y la distancia entre las cosas y del volumen que los objetos ocupan. Cuando todos fuimos afuera, estos espacios y distancias se expandieron gratamente, y conforme dirigíamos la atención de todos hacia los espacios que se hicieron aparentes en el cielo nocturno, entre los objetos celestiales y particularmente alejados, todas nuestras mentes tenían que estirarse necesariamente en esta vastedad, retando todo nuestro concepto de espacio. Al permitirle a nuestra atención estar en contacto con esta vastedad, nos dimos cuenta de que el infinito es,
en última instancia, la ausencia de espacio, de la misma forma en que la eternidad es la ausencia de tiempo. La mente pensante no puede envolver por sí misma estos conceptos. Desde luego, no es posible aprovechar o entender esas realidades inagotables e indefinibles. Además, si forzamos a la mente a enfrentar el infinito que es indudablemente visible en el cielo nocturno, se quedará ahí temporalmente y resultará en preciosos momentos de silenciosa conciencia. ¡Quietud! Nuestros niños nunca dejaron de sorprendernos, sobre todo confundidos, pero también evidentemente intrigados por todos estos ejercicios. Nos pidieron que les recomendáramos libros sobre este extraño mundo nuevo de percepción que les impusimos. Sentimos que El poder de la hora de Eckhart Tolle podía capturar la esencia de lo que tratábamos de enseñarles de forma más accesible y apropiada. De acuerdo al reglamento de la escuela, le preguntamos a los padres de los estudiantes interesados si podíamos enviarles una copia. Estas peticiones produjeron las más impresionantes e inesperadas reacciones de todo el tiempo que estuvimos en Spring Creek Lodge. Cuando los primeros libros llegaron, tomaron una especie de estatus de culto en pocas semanas. De repente, se convirtió en la cosa más popular leer El poder de la hora. ¿Cuándo lo vas a terminar de leer? Yo quiero leerlo también. Mis padres no me han enviado una copia todavía. Los libros dieron vuelta entre los estudiantes, que proclamaban orgullosamente haberlo leído o hacían preguntas específicas en relación al contenido. Luego de ser alentados por este desarrollo, ofrecimos poner grabaciones de las conferencias de Eckhart Tolle, los domingos en la tarde, durante el tiempo libre de los estudiantes, y más de la mitad de ellos se aparecieron. No podíamos creerlo. Aquí estábamos, tratando con adolescentes problema, una generación caprichosa, de supuestos inadaptados sociales, peleoneros y drogadictos que habían huido de casa. Estos chicos eran perfectamente capaces de tomar desinfectante por su contenido de alcohol o fumar hierbas de la cocina para ver si los drogaba. Respiraban cloro o gasolina de la segadora, por la misma razón, y una vez incluso golpearon a un miembro del staff en el rostro con una barra de metal de una aspiradora. Pero esos mismos niños eran perfectamente capaces de seguir el sonido de una campana hasta que dejara de oírse, o escuchar el silencio y tomar nota del espacio entre las cosas. Se hicieron conscientes de sus compulsivos diálogos internos. Practicaron las técnicas de sueños lúcidos, intentando entender su percepción energética y su propósito, e incluso consideraron el poder y la belleza de la impecabilidad. Esos mismos niños esperaban poder navegar en su propia forma hacia la universidad después de su graduación. Y en la cúspide de todo esto, habían hecho de El poder de la hora un libro de culto entre ellos, aunque no todos mostraban el mismo tipo de entusiasmo o interés. ¿Cómo no íbamos a estar entusiasmados? Darle a nuestros jóvenes amigos un cuerpo de memorias de paz y quietud era nuestra prioridad. Sentíamos que estas memorias fortalecían y enriquecían un centro de gravedad lejos de su furioso mundo de pensamientos y deseos. Nosotros no podíamos hacer mucho para reducir a largo plazo sus fervorosos diálogos internos, pero podíamos asegurar sus silenciosas almas con momentos de paz y pureza espiritual. Esta parecía ser nuestra mejor oportunidad para crear y nutrir el propósito necesario
para atacar circunstancias en sus vidas que pudieran ayudarlos para eventualmente romper el dominio de la mente pensante. La mayor parte de nuestro movimiento, acupuntura y protocolos herbales estaban dirigidos a proveer experiencias balanceadas, centradas, silenciosas y estados pacíficos de primera mano para que la mente-cuerpo tuviera puntos de referencia. Muchos de nosotros conocemos solamente dos estados de la mente: dormir y pensar. Nos hemos olvidado de cómo estar completamente despiertos y concentrados sin engancharnos en una interminable charla mental. La risa y felicidad que es inherente en esos momentos de quietud es la semilla de la liberación. El propósito de cualquier semilla, desde luego, es brotar y crecer. Y nosotros sentimos que la mejor manera de conectar este propósito con las señales de los rayos solares del universo a la larga es abrirnos a la forma de vida interactiva que llamamos el arte de la navegación. Vivir la vida en el excitante espíritu de búsqueda de un tesoro es bastante satisfactorio y entretenido para la mente pensante, e incluso crea menos antagonismo entre nuestros deseos más profundos por la liberación y la obsesión de la mente y el pensar. El único requisito es una mente abierta y curiosa, que esté despierta y alerta a todas estas percepciones y sensaciones. Todo lo que tenemos que hacer es voltear nuestra atención hacia el exterior, enfrentando el tiempo en lugar de quedar atrapado en un procesamiento infinito. Cuando comemos una comida deliciosa, tenemos una experiencia mucho más plena si nos concentramos en el platillo frente a nosotros, en los colores y en la fragancia de la comida, en el sabor cuando hace contacto con nuestra lengua y el paladar, que cuando permitimos a nuestra atención ser absorbida por el proceso digestivo o por cualquier movimiento de las mandíbulas para ese fin. Si hay un problema con las mandíbulas, podemos tomar nota y hacer algo si es necesario. Pero no habrá mucho beneficio en mantener nuestra atención ahí. Esencialmente, sin embargo, eso es lo que hacemos con la mayoría de nuestras percepciones y sensaciones. Nuestra atención casi siempre está absorbida por nuestros pensamientos conforme procesan la realidad. Como resultado, nuestra experiencia es completamente internalizada, condenándonos a vivir en una realidad virtual, siempre hambrienta por la cosa real. Cuando navegamos con todo el corazón, dejamos que la cosa real se conecte directamente con nuestra alma, simplemente siendo perceptivos y presentes, desencadenando cualquier acción que sea la más apropiada. Para asegurarnos de que, de hecho, la acción más apropiada es desencadenada, confiamos en nuestro compromiso con la impecabilidad. La mente pensante tiene que mantenerse en espera el mayor tiempo posible, permitiéndonos observar todo con curiosidad y con un sentido de la maravilla, listo para dar rienda suelta al poder cuando sea necesario, solo para retirarse de nuevo a la maravilla, una vez que la tarea sea completa. Pero hasta entonces, estamos viviendo la vida de la vida misma. Lo único que necesitamos es tener un propósito firme. Nuestros estudiantes nos dieron una oportunidad de enriquecer nuestro firme propósito. En más de 1 millar de sesiones grupales, tuvimos que caminar y mantener nuestro entusiasmo vivo. Y cuando nuestro programa en la Academia Spring Creek Lodge llegó a su fin, nos dimos cuenta de que habíamos sido, sin lugar a dudas, los más beneficiados. Hacia finales de 2006, la organización a la que pertenecía Spring Creek y otra docena de escuelas similares
pasó por un gran proceso de reestructuración. Crearon una nueva serie de escuelas, haciendo menores las ya existentes. Nuestra población estudiantil bajó alrededor de un tercio de su tamaño original, eliminando la base económica de nuestro programa. Sumado a eso, el director que nos había llevado a la escuela nos pidió que dejáramos nuestras sesiones para mayo del 2007. Cuando nos dimos cuenta de que nos quedaba poco tiempo en Montana, estábamos obviamente curiosos de saber a dónde nos llevaría nuestro viaje. Naturalmente teníamos el propósito de tener un clima cálido y placentero donde pudiéramos seguir trabajando. Sin ninguna directiva de navegación que nos guiara todavía, consideramos 3 lugares diferentes. Todos parecían atractivos a su manera. Primero estaba Hawái, desde luego. Nuestro amigo Joe nos alentaba a dar finalmente el paso y unirnos a él en su querida isla paradisiaca. Nunca se cansaba de elogiarla. Estábamos abiertos hasta donde nuestro propósito nos llevara, y la energía parecía favorable esta vez. Sin embargo, siempre había habido un ligero reto en términos de mi alineamiento astrológico con la isla. Originalmente, no pensábamos mucho en la astrología, pero luego de conocer a varios astrólogos internacionalmente reconocidos que regularmente daban conferencias en nuestro espacio de eventos en Santa Fe, llegamos a la conclusión de que podía ser fascinante y un arte válido, así como un recurso en la vida de navegación. Incluso lo incluimos en un gran grupo de fenómenos culturales, al que nos referimos como software espiritual. En un nivel más profundo, la astrología parece contener las mismas huellas esenciales que los sistemas de adivinación como el I Ching o el Tarot, y como las mitologías, filosofías perennes y las religiones. En el nivel más básico, todo parecía tener el mismo denominador común, apuntando hacia una necesidad de evolución para trascender nuestro propio ser, para poder despertar a nuestra naturaleza divina y esencial. Todo intento de guía en la miriada de diferentes formas de conseguir este fin. Conforme contemplábamos nuestra primera mudanza a Hawái en 2001, Ariel Goodman, una de nuestras astrólogas amigas, me había advertido sobre una fuerte influencia de Saturno que yo encontraría allá. Ella dijo que Saturno es el aspecto más dominante de la relocalización de mi carta de navegación en Hawái. Saturno generalmente simboliza energías desafiantes. En las palabras de nuestro amigo Alan Oken, otro miembro de la élite astrológica de Santa Fe, Saturno fuerza al individuo para resignarse ante ilusiones e ideas falsas que lo retienen de la liberación y libertad, que viene con la despersonalización del ser. Saturno requiere la muerte de la personalidad para que el espíritu pueda emerger de la densidad de nuestro propio ser. En un nivel práctico, esto aparentemente significa que podría encontrar restricciones, limitaciones, lecciones kármicas, a menos que aprovechara la ocasión y me conformara ante la influencia de Saturno. Aunque ese aspecto de Saturno no niega ni disminuye la imaginación, inspiración, espiritualidad o incluso la buena suerte, si demanda que esas cosas tengan una estructura y sentido. Ariel resumió que la energía astrológica en Hawái no soportaría ningún esfuerzo expansivo y materialista, como crear un negocio, por ejemplo, pero podía ser un buen lugar para la introspección, transformación o para escribir un libro. Con todo esto en mente, decidimos embarcarnos en una misión exploratoria.
El segundo lugar al que nos sentíamos atraídos era Barcelona. Otro querido amigo nuestro acababa de mudarse ahí. Estaba en el proceso de abrir una clínica, y cuando supieron que nos mudaríamos pronto, rápidamente nos alentaron a alcanzarlos. A Carmela y a mí nos gustaba mucho Barcelona, y ya habíamos hecho un tour por toda Europa en motocicleta. No había preocupaciones astrológicas ahí, ni problemas de licencias, hasta donde sabíamos. De nuevo, decidimos agendar una visita para probar la energía allá. El tercer lugar que considerábamos para vivir era Tucson, Arizona. Recién habíamos pasado una semana en el sur de Arizona y lo encontrábamos tan amigable y acogedor como siempre. Nada particularmente excitante pasó, y yo no estaba tan entusiasta con mudarnos a un lugar en el que ya había vivido. Pero se sentía como una buena opción en caso de que los otros dos proyectos no tuvieran éxito. Tucson había sido bueno para mí e, incidentalmente, tenía a Júpiter a la mitad del cielo de la reorientación de mi carta de navegación, que generalmente tiene que ver con el disfrute, la suerte, el bienestar, la expansión y el éxito. Aunque ambos nos inclinábamos ligeramente hacia Barcelona, se volvió evidente muy pronto que tendríamos que lidiar con las implicaciones de Saturno en su lugar. El guión universal, clara e inequívocamente, nos envió a Hawái. Como sucedía usualmente en los grandes cambios en nuestras vidas, no había ambigüedad. Poco después de que habíamos transmitido nuestra petición al propósito, el gobierno español decidió regular la acupuntura con la condición de que tuviéramos un examen comprensivo para practicar ahí. Desde luego, el examen sería en español, que no lo hacía nada fácil. También supe que tendría que enfrentar obstáculos significativos para restablecer mis privilegios de trabajador europeo, luego de haber tomado la nacionalidad americana. El estado de Hawái, por otro lado, aceptó nuestra aplicación para la licencia sin la menor vuelta o petición adicional, cosa que es bastante rara. Nuestra licencia salió en tiempo récord e incidentalmente el día de mi cumpleaños, el 4 de diciembre. Muchos pequeños, pero no menos comprometedores signos del soporte universal en relación a hogar y trabajo amplificaban el aporte de navegación. Y solo, en buena medida, el propósito lanzó otra enorme sincronía en caso de que nuestro deseo por paseos en motocicleta en Europa pudiera nublar nuestra visión. En el último día del viaje de exploración en Hawái, manejábamos al puerto de Honolulu, camino al aeropuerto. En lugar de tomar la autopista, queríamos empaparnos con unas últimas impresiones de las playas y el área baja. Cuando dimos vuelta en la esquina con el bulevar Ala Moana, que corre a lo largo de la costa, un crucero enorme apareció frente a nosotros, como de unos 10 pisos. Era el infinito en toda su gloria. Era una magnífica sincronía. Un escalofrío bajó por toda mi espina dorsal. El infinito atracaba en Honolulu solo 2 días al año durante la temporada de viajes, desde Alaska hasta el Caribe y de regreso. ¿Qué puedo decir? Obviamente, Hawái había llegado a nuestro propósito y nos había abierto sus puertas, pero por la sombra energética de Saturno, ese paraíso no se volvió incondicional. El propósito salió de su curso, para hacer esto muy claro. Nuestra misión de exploración no solo nos dio la luz verde para mudarnos a Hawái.
Terminó siendo una película de proporciones míticas, en la que la gran imagen del infinito en las costas de Honolulu solo era los créditos iniciales. Ya habíamos recibido noticias desalentadoras desde España, pero no sabíamos aún del regalo de cumpleaños que había dado Hawái, la licencia para practicar acupuntura. Siguiendo varias recomendaciones de mis amigos, incluimos en nuestro viaje un recorrido por la gran isla, y ahí nos quedamos una semana, antes de visitar Oahu. Dos de estos amigos eran Rosy y Misha, que conocimos en nuestra época en Santa Fe. Ambos trabajaban en el área de la salud. Rosy practicaba psicología y Misha acupuntura. Estábamos ansiosos por escuchar sus experiencias profesionales. Desgraciadamente ellos no habían podido asentarse en la isla y tuvieron que mudarse de nuevo a tierra firme poco después de nuestra visita. La mañana del 15 de octubre del 2006 dejamos Thompson Falls y nos dirigimos hacia Kona, Hawái. Acababa de encender el motor cuando René, nuestra vecina de junto, llegó corriendo con los ojos muy abiertos y moviendo los brazos. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Acaba de ocurrir un terremoto en la gran isla. 6.7 de magnitud. Está en todas las noticias. Carmela y yo nos quedamos viendo. Me gustan los terremotos, dije, después de un segundo sonriendo. Pero al ver el gesto de René, cambié mi expresión a algo más consternado y pregunté: ¿hay muchos heridos? No lo creo. No dijeron nada, contestó ella. Bueno, entonces yo creo que ya nos vamos, dije sonriendo una vez más. Puede haber réplicas, añadió René mientras arrancábamos. Por favor, cuídense, dijo, diciendo adiós. No te preocupes. Gracias por decirnos, le contestamos despidiéndonos. ¡Guau! ¡Qué coordinación!, dijo Carmela, incrédula. No tengo idea sobre qué hacer con esto, dije un poco confundido. Pero no puedo evitarlo. En realidad, me gustan los terremotos. A mí también. Siempre me han gustado, incluso de niña, dijo Carmela. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Al llegar a la gran isla exactamente al día siguiente, después de pasar una noche en Seattle, las consecuencias del sismo aún eran visibles. Algunas carreteras estaban dañadas y sembradas de rocas y escombro. Pocos hoteles estaban cerrados por daños en la construcción. Nadie parecía estar muy preocupado. Los terremotos son bastante comunes en islas volcánicas, aunque no de esta magnitud. Desde el punto de vista de la navegación, el terremoto no era ni bueno ni malo. Era más como un gran signo de exclamación, que resaltaba nuestra conciencia. Lo siguiente que notamos fue que Kona, con sus casi 10,000 habitantes, estaba inundado de triatletas. Casi 2,000 competidores estaban calentando para el campeonato Hombre de Acero, que iba a realizarse el siguiente fin de semana. A donde fuéramos, estábamos rodeados por atletas extremos, determinados y salvajes, y producían un campo de energía muy grande. En su presencia, yo oscilaba continuamente entre sentirme débil y blando, así como valiente y determinado a ponerme en forma,
y convertirme en un hombre de hierro. En general, fue una influencia refrescante, pero eventualmente tuvimos que salir de la ciudad para relajarnos. El tema de nuestra visita a la gran isla parecía ser la intensidad, por todo lo que sucedía. Esto no era una sorpresa, considerando que el lugar está instalado justo sobre un hoyo en la tierra, en donde la lava pasa continuamente hacia una placa tectónica. La montaña más alta de la isla es uno de los volcanes más activos del mundo y se encuentra a una distancia de más de 10.000 metros sobre el nivel del mar. El enorme peso de esta cantidad de lava algunas veces hace que la tierra se cimbre, desencadenando un terremoto como el que acababa de ocurrir. Teniendo apenas unos pocos cientos de miles de años, la Gran Isla es una de las formaciones geológicas más jóvenes de la Tierra. En nuestro camino a Hilo, donde vivían nuestros amigos Rosie y Misha, decidimos rendir nuestro tributo a Pele, la diosa del fuego hawaiana, y que usualmente se dice está a cargo de las islas. Supuestamente vive dentro del volcán Kilauea, pero nos dijeron que la mejor forma de entrar en contacto con ella era estar cerca del área donde la lava se une con el océano, dando a luz nueva tierra. Algunas de las tuberías de magma se han abierto, dejando la lava a la intemperie, y nosotros estábamos ahí, impactados, a pocos metros de ese río de líquido rojo y caliente de rocas derretidas, que salían cerca de nuestros pies para encontrarse con el mar. El nivel de intensidad de la visita subió 1 grado más. El mejor momento para ver a Pelé, en su esplendor, es cuando, en la noche, su espíritu iluminado emana de cientos de ojos valientes, y cuando deja escapar aquellas nubes de vapor gigantescas y bailarinas, cuando la lava llega al océano. La pesada subida de 2 horas a los campos de lava, donde el magma se encontraba a la intemperie, y donde las nubes rojas aparecían, hizo de nuestra experiencia algo más irreal e inolvidable, especialmente después de que fallaron las baterías de nuestras linternas sordas. Tuvimos que regresar utilizando sentidos que no sabíamos ni siquiera que teníamos, para no caer en desfiladeros o cortarnos con piedras formadas recientemente por la lava. Pasamos la noche en la casa del volcán, a pocos pasos de la casa de Pele, en el cráter Kilauea, y experimenté sueños lúcidos mientras me sentía enamorado de la tierra. Llenos de respeto y aprecio por esta isla mágica y poderosa, llegamos a casa de Rosie y Misha un domingo a mediodía. Era una estructura de madera pequeña y amigable, orientado hacia el este, para ver el volcán Mauna Kea, de más de 4.000 metros de altura, así como el océano. El área recibía mucha lluvia y, por ende, la vegetación de la casa era abundante y verde. Rosie salió a recibirnos. Su hermosa cara pecosa, con una gran sonrisa, estaba más radiante que nunca. Nos abrazamos calurosamente, después de no habernos visto en varios años. ¿Dónde está Misha?, pregunté buscándolo. Tiene que estar aquí pronto, contestó Rosie. Tiene muchas ganas de verlos, pero ya saben cómo le gusta la naturaleza. Nos vamos de la isla el fin de semana y él quería salir de campamento una última vez. Se fue el viernes y no sé bien a dónde. Su celular no tiene señal. Misha,
Había nacido en Rusia y le encantaba estar en exteriores. Incluso participó en competencias de sobrevivencia en la jungla. A Rosy la conocíamos de mucho tiempo antes. Misha era un seguidor ardiente de los escritos de Carlos Castaneda sobre el Sendero del Guerrero y, por supuesto, le gustaba escuchar mis experiencias de cuando practicaba con el maestro. En una ocasión, inauguramos una muestra de nuestra amiga, Pola López, que había creado una serie de pinturas, describiendo elementos del mundo de Castaneda. Las pinturas mostraban su interpretación de conceptos tan abstractos como el mar de la conciencia, seres dobles, la energía del cuerpo y la danza de la navegación. Pola, que era más visual que verbal, como ella misma decía, me pidió que diera una plática durante su inauguración para que la audiencia pudiera entender su trabajo. Fue en este evento cuando conocí a Misha. Acompañaba a Rosy a la inauguración y le pedí si podía filmar la presentación. Me dijo que por supuesto, y pocas semanas después, mientras cenábamos en una casa de amigos mutuos en Santa Fe, me dio una copia de la filmación. El video resultó ser un regalo hermoso. Estaba muy bien hecho y me dio la oportunidad única de verme a mí mismo mientras definía el mundo del nahual y describía la manera en que me relacionaba con él. ¿Tienen hambre? ¿Les gustaría tomar un té? Nos preguntó Rosy mientras nos sentábamos dentro de la casa. Un té está bien, gracias, contestamos. Después de 2 horas de charla e intercambio, Rosy se empezó a poner nerviosa. Intentó llamar al celular de Misha muchas veces, pero nadie contestaba. Hay muchas áreas de la gran isla donde no hay recepción telefónica, dijo tratando de calmarse. Tal vez se le descompuso la camioneta. Me dijo algo de manejar por un pésimo camino pasando Mauna Kea. Le tomará mucho tiempo volver aquí a pie, continuó. Nosotros tratamos de calmarla, pero no sabíamos bien qué decir. Después de un rato, todos fuimos a dar una vuelta para ver una cascada espectacular que estaba cerca, pero cuando terminamos, ya anocheciendo, aún no había llegado Misha. Esto no es algo que él haría, dijo Rosy. Sabía que ustedes venían y realmente estaba deseoso de estar con nosotros, repetía nerviosa. Después de una cena incómoda, nos fuimos al hotel a pasar la noche. Rosy ya nos había advertido de que su casa estaba toda empacada para la mudanza a tierra firme, así que tuvimos que hospedarnos en el Hotel Hilo. Cuando nos fuimos quedamos en ir a la policía si Misha no llegaba en la mañana. A las 8 de la mañana, Rosy llegó al hotel y nos puso en acción. Llenamos un reporte de persona extraviada y con mucho esfuerzo logramos que la policía mandara un helicóptero para que lo buscara. Misha había hablado de 4 áreas antes de irse: el camino después de Mauna Kea, los volcanes del Parque Nacional cerca de Kilauea, la playa Green Sands en la carretera del sur y una pequeña bahía sin nombre que estaba al final del camino hacia el mar. Teníamos la misma guía que Misha utilizó para decidir a dónde iría. Después de comparar todos los lugares, tuve una corazonada de que había ido al camino hacia el mar. La descripción era intrigante. Decía que tenía que circular por casi 10 kilómetros en un camino cercano a la lava, y la guía decía
que la bahía era el lugar perfecto para quien quiere dejarlo todo. Este era el lugar que a mí me hubiera gustado ver, y estoy seguro de que a Misha también. Era como a 2 horas manejando desde Hilo, y nos fuimos ahí inmediatamente. La tripulación del helicóptero tenía instrucciones de buscar en los 4 lugares. Después de 1 hora conduciendo, recibimos una llamada diciendo que ya habían buscado en las 2 playas, en la de la carretera del sur y la del camino hacia el mar. En ningún lugar habían encontrado restos de la camioneta de Misha. Confiamos en nuestra corazonada, sin embargo, y decidimos ir a ver por nosotros mismos. El helicóptero siguió su búsqueda en las áreas cercanas a los volcanes. El camino hacia el mar no era de este mundo. Nos tomó como 45 minutos llegar de la carretera principal hasta el océano al pasar por aquellos 10 kilómetros. Tuvimos que batallar con un mar de lava fragmentada que se extendía de los 2 lados del camino. Incluso el azul profundo del Pacífico, allá a lo lejos, parecía amenazante en su vastedad. No había vida en kilómetros. Las nubes se movían rápidamente y se veían sus sombras sobre los ríos de lava, creando una atmósfera ominosa. Empecé a dudar que Misha o cualquier persona insistiera en seguir por esta tenebrosa carretera para encontrar un lugar donde acampar. Era tan extraño que empezamos a reírnos en el trayecto. Rosie pudo distraerse por todo lo que estaba pasando. Estaba concentrada en no salir volando del jeep. Por supuesto que la tripulación del helicóptero nos advirtió que no encontraríamos nada llegando a nuestro destino. Pero desgraciadamente estaban equivocados. Llegamos a la playa después de dar una última curva y vimos la camioneta de Misha. El golpe que sintió nuestro corazón fue casi audible. Las puertas y la cajuela estaban cerradas, pero después de haberlas forzado y de revisar las provisiones de Misha, pudimos determinar que había estado ahí hacía 2 días, el domingo en la mañana, y solo se había llevado su snorkel. No había vuelto. Rosie se aferraba a la remota posibilidad de que Misha hubiera caído en una de las muchas grietas que dejaba la lava tratando de buscar un lugar donde hacer snorkel. Podría haberse roto una pierna y haber quedado inmovilizado. Así que nos dividimos y empezamos a buscar por toda el área, ayudados por el helicóptero que había vuelto. La costa estaba llena de piedras y no era imposible que alguien se hubiera podido romper ahí una pierna, tratando de encontrar un buen lugar para bucear. Pero todos nuestros esfuerzos resultaron en vano, y para el anochecer volvíamos por el campo de lava hacia un motel cercano para poder continuar la búsqueda al día siguiente en la mañana. Pero nunca encontramos el cuerpo de Misha. Aun si hubiéramos percibido el terremoto, a los 2000 competidores del concurso Hombre de Acero, y la explosión y el fluido de lava con expresión de intensidad, compartir esta pesadilla con Rosie le dio al término intensidad todo un nuevo significado. Desde que encontramos la camioneta abandonada hasta que tuvimos que dejar a Rosie con sus amigos y sus padres, que habían llegado en un vuelo al día siguiente, el mundo no fue como lo conocíamos. Instintivamente, 3 de nosotros nos aferramos al instante, tratando de darle al pasado y al futuro la menor realidad posible.
Este parecía ser el único modo de aligerar el golpe que había resentido el corazón. Rosy resultó estar muy mal en su sabiduría instintiva. Cada vez que su mente se ponía en la perspectiva del tiempo, era para suavizar y sanar el sangrado de su corazón. ¿Saben?, nos dijo durante las largas horas de esa terrible noche. Cuando Misha se fue para este viaje, se detuvo en la puerta. Se volteó y me miró con sus hermosos ojos azules. Después, movió un poco su cabeza, como si no tuviera palabras, y dijo: ¿Sabes? Te amo muchísimo. Después, se fue. Era terrible y trágico, pero la muerte de Misha también era mágica. Cada detalle a su alrededor tenía un elemento de una belleza rara y de otro mundo. Esto no había sido un accidente. Misha había pasado su vida retando a la naturaleza, haciendo su camino hacia un lugar en el que no había retorno. El buceo libre había sido su última obsesión y amaba al océano más que a nada. Ahora había estado a días de mudarse al desierto, a Tucson, donde vivía la familia de Rosy. Una vez más quería sumergirse en su amado elemento, así que manejó por el camino hacia el mar, a través de su purgatorio de lava. Al llegar al final del camino, instaló el campamento y exploró la costa. A pocos metros del poniente, siguiendo un sendero, encontró una bahía mágica que era el lugar perfecto para escaparse de todo, como decía el libro. El escenario era en verdad increíble. La caleta medía unos 200 metros de ancho, con arena verde y negra, producida por la lava, haciendo un perfecto medio círculo a su alrededor. De un lado, la arena negra estaba marmoteada por plantas verdes brillantes. Al centro de la playa se veía una gran roca que se había formado por un río de lava que se había oxigenado en una multiplicidad de colores. En los dos lados de la playa, donde la bahía se unía con el mar abierto, había peñascos que la protegían de las olas. El sendero terminaba, atinadamente, en una roca color gris, que se convertía en unos escalones que conformaban la entrada al agua, que probablemente tenía unos 6 metros de profundidad. Absolutamente perfecto, debió haber pensado Misha, y regresó a su campamento a preparar la cena. Se llenó de emoción con solo pensar en el buceo a la mañana siguiente. Y aquí estábamos, 3 días después, separados de él por un abismo insondable. Aún así, la belleza mágica de su desaparición permeaba el universo, expresado en el espacio infinito de la presencia, en la serenidad de Rosy y en las maravillosas brucmancías que abrieron esa noche fuera de nuestro motel con la luz de la luna. A la mañana siguiente, mientras Rosy, Carmela y la tripulación del helicóptero aún buscaban en la bahía, yo me senté en los escalones junto a la caleta. El agua estaba tranquila y transparente, casi sin color. Cuando miré directo hacia abajo, podía sentir la emoción de Misha. Flotar y bucear en este tipo de agua es algo similar a volar. 6 metros sobre el nivel del mar, 9, 18, 30, 300 metros, y cayendo así como bajaba el piso del océano. Pude ver una estrella de mar roja al fondo, justo frente a mí. Había algunos corales y pequeños peces de colores
nadando alrededor jugando. Las olas, amables, se mecían contra las rocas, dejando salir un olor a sal puro y fresco que era intoxicante. Impresionado me imaginé flotando en el agua, sin peso y feliz, con mi espalda bañada por el sol de la mañana. ¡Qué lugar tan hermoso! ¡Qué fascinación sentimos al poder irnos de todo!, pensé. ¿Lejos de qué? Lentamente mi mirada cruzó la superficie traslúcida hacia la abertura de la bahía. Había una línea entre los peñascos. El océano ahí se tornaba azul oscuro. Las olas ahí se movían rápido debido a las corrientes. A poca distancia y por miles de kilómetros en todas direcciones, estaba la inimaginable vastedad del océano con 3000 metros de profundidad. Me costaba trabajo respirar. Ahora sabía dónde había buceado Misha. Se había ido a lo lejos, al espacio profundo. Misha se había ido, pero la puerta aún seguía abierta, y lo que vi se llevó la presión de mi pecho. De repente sentí una paz tremenda y una ligereza, como si la gravedad se hubiera apagado al instante de caer. Al ver a través de esa puerta, vi el final del miedo. Por un instante infinito, desperté del sueño de la vida y de la muerte, y todo era claro y sencillo. Las piezas del rompecabezas habían vuelto a embonar una vez más. Rosy se sentó a mi lado silenciosa, siguiendo mi mirada. No teníamos necesidad de hablar. Ese mismo día nos fuimos a Oahu. Los padres de Rosy habían llegado y ellos, junto con otros amigos cariñosos, le ofrecieron sus brazos para aliviar su pena. Los últimos 2 días habían sido los más intensos y significativos de nuestras vidas. Solo gradualmente nos íbamos a permitir tomar los eventos de nuestra misión exploratoria como lo que eran, y solo después de que el polvo se asentara en nuestra tensión emocional, los elementos de la navegación iban a volver a aparecer claramente y sin dudas. Era imposible considerar Hawái como otra parada en nuestra travesía. Era obvio que nuestra mudanza a Oahu, donde íbamos a terminar, estaba siendo apoyada y alentada. Pero el terremoto que había ocurrido en el preciso instante en que nos fuimos a nuestra aventura exploratoria acarrió sin duda implicaciones extraordinarias. No lo percibimos como una amenaza, pero esto había aumentado significativamente la apuesta. Se convirtió en un gran signo de exclamación, embebiendo todo lo que encontrábamos de una importancia asombrosa. Igualmente sorprendente era nuestra inmediata e inesperada inmersión en la energía de la competición del hombre de acero. Generalmente, esto nos habría parecido algo positivo y un augurio alentador. Pero como instrucción para el nuevo estado de ánimo que encontraríamos en las islas, solo aumentó mi aprensión. Conocido como el Santo Grial de la Resistencia, estos eventos lo que hacen es empujar nuestros límites al extremo, que no tenía nada que ver con la relajación y el estilo de vida indulgente que había sido mi preferencia durante toda la vida. Y cuanto tenía que empujar mis límites, resultó claro tan pronto como mi danza con la impermanencia se convirtió en algo demasiado íntimo. Pasar estas terribles 48 horas con Rosy
Me habían dado una probada inolvidable del verdadero significado de la impermanencia y el escalofriante descubrimiento de que no existe refugio en contra de ella, ni siquiera en la más profunda e íntima de las relaciones humanas. Pero fue especialmente el impresionante escenario en que esta bella tragedia ocurrió lo que hizo que todo sobresaliera de forma tan deliberada, elevándolo casi a dimensiones míticas. Quería alejarse de todo, tenía la urgencia de experimentar la ligereza. Aguantaba la respiración cada vez más, aventurándose cada vez más hacia la profundidad desconocida, acercándose al propósito inalterable de superar todas las limitaciones físicas, aumentar y a final de cuentas trascender lo que es humano, desvanecerse con el final sin dejar huella, disolverse en el espacio profundo. ¿Qué más metafórico se podía poner? Aparentemente, Pele estaba de acuerdo con Saturno sobre la energía transformacional y definitiva que me esperaba en Hawái. Saturno requiere la muerte de la personalidad para que el espíritu pueda emerger de la densidad del ser. No había ambigüedad en las palabras de Alan Oke, y junto con los eventos que sucedieron durante nuestra misión de exploración, no nos quedó duda. Mi viaje personal había llegado al fin. La búsqueda del tesoro había terminado. Todo iba a ser un tesoro ahora, así como el último pedazo de densidad podría abrir el paso para la increíble ligereza del ser. Epílogo. Obviamente, mi navegación me guió para escribir este libro, y estoy contento de saber que, una vez que encontré el principio, la historia comenzó a contarse por sí misma. Simplemente hice un recuerdo de los sucesos conforme aparecían desde mi memoria. No tenía una estructura inicial y no sabía cómo iba a terminar. Sumergirme en este proceso por la mejor parte de un año tenía un efecto peculiar. Por decirlo de algún modo, copié la historia detalladamente. Mientras miraba hacia los últimos 30 años de mi vida a través de una lente particular, que es evidente en este libro, eventualmente me rendí por completo cuando me di cuenta de que todo aquello se había sentido predestinado, que cada pequeño detalle tiene, y siempre ha tenido, esta cualidad de guión que se manifiesta cada tanto como una sincronía obvia o un evento de navegación mayor. Conforme más consciente me hacía de esta cohesión insondable, más me sentía reducido de ser el protagonista de mi historia a un simple testigo, y mis emociones predominantes se volvieron la curiosidad y el sentido de la maravilla. Esto solo podía llevarme indirectamente a través de la historia, y por tanto le estoy dando una expresión especial en este epílogo. La navegación inicialmente es solo descubrir sincronías y la validación de corazonadas, signos y presagios, etc. Pero una vez que mi corazón estuvo del todo abierto a los canales de comunicación con toda la extensión del universo, se volvió casi imposible mantener nuestra insistencia en comenzar una entidad independiente y separada. La operación mental necesaria para proyectar y sostener esta separación consume
una tremenda cantidad de energía, que encontraremos mucho mejor aprovechada, destacando nuestra conciencia para experimentar el esplendor del infinito y la complejidad de la vida como se presenta por sí misma en cada momento. Algunas veces fui interrumpido en el proceso de escritura o perdí algunos párrafos durante una falla de la computadora, pero no me permití sentirme frustrado. Después de todo, estaba escribiendo sobre la navegación como se presenta por sí misma y no como debería presentarse. Al principio, solo a regañadientes, pero gradualmente con menor resistencia. Fui guiado para aceptar absolutamente todo lo que me pasaba como una parte integral y significativa de mi experiencia de vida. Y fue ahí cuando me di cuenta que entre mayor voluntad tenía para aceptar una percepción antagónica, más benevolentes resultaban los cambios en los eventos, y el concepto entero de antagonismo desaparecía. Encontré esto como algo revolucionario. Durante la mayor parte del último año, mientras buscaba la inspiración, le di un festín a mis ojos, con el magnífico despliegue de plantas tropicales que encierran a nuestra pequeña casa a los pies del volcán Cabeza de Diamante, en Honolulu. Veía lagartijas verdes moverse arriba y abajo de las palmas de bambú, y las aves acrobáticas mientras hacían sus danzas de apareamiento o buscaban comida en las jóvenes y tiernas hojas de palma justo frente a mí. Varias veces al día, un ave con un elaborado y hermoso canto venía a visitarme y nos chiflábamos de ida y vuelta por un rato. Si no estaba escribiendo o chiflando, practicaba medicina oriental. Doctrinaba a mis confiables e involuntarios pacientes con las implicaciones de la navegación. No hace mucho, estaba trabajando con Jim, que había venido a verme porque quería dejar de fumar. Antes del tratamiento de acupuntura, probamos un par de estrategias mentales que ayudan con las adicciones. Le sugerí que se mantuviera atento a su diálogo interno, porque se convertiría en un indudable instrumento de su adicción y de su determinación a resolverla. Hablamos de la felicidad en el silencio interno y de la experiencia de pureza espiritual. ¿Entiendes a qué me refiero?, le pregunté. Oh, sí, contestó Jim, moviendo su cabeza enfáticamente. Entiendo perfectamente lo que dices. Toco la guitarra, continuó. Y a veces cuando estoy tocando, somos solo la guitarra y yo, ¿sabes? Uno a uno, sin pensamiento alguno. Uno a uno, repetí. Oh, me encanta el sonido de eso. Uno a uno. Eso era exactamente a lo que me refería. Hermoso. Gracias, Jim. Tendré que poner esto en mi libro. Y si no estaba escribiendo, ni chiflando, ni practicando medicina, estaba surfeando, que me parece una analogía perfecta del uno a uno de la navegación. Surfear, como yo lo vivía, requiere primero de todo el amor de los elementos, en este caso, del océano. Al sumergirme íntimamente en estos paisajes antiguos, simplemente floto en mi tabla de surf, en un punto de mi elección, disfrutando el escenario con todos mis sentidos. Parte de mi atención está siempre dirigida al océano abierto desde el que, inevitablemente,
La siguiente serie de olas va a venir, y una de las olas me llamará. Con algunos golpes lograré alinearme, y entonces la ola me llevará. Siempre parece ser una línea perfecta, la perfecta alineación y armonía. Algunas veces la encuentro, y la ola me lleva todo el camino hasta la orilla. Pero incluso si el aventón es menos que perfecto, o incluso si me caigo o me volteo, toda la fuerza de la ola cae sobre mí. Y aún así hay solo júbilo y el gran gozo de la experiencia de 1 a 1.